Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión, celebrando ya el segundo domingo de Cuaresma del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 9, versículos 28 al 36. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó solo Jesús. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos recorriendo este camino que llamamos Cuaresma, que tiene como meta la Pascua, la celebración más importante de nuestra fe cristiana, la resurrección del Señor. Y en este camino cuaresmal, la Iglesia nos propone en esta jornada contemplar la escena de la transfiguración, que está íntimamente relacionada con la pasión del Señor. El evangelista San Lucas lo deja en evidencia si leemos pues más ampliamente ese texto, es decir, el texto que está anterior a este. Se encuentra la predicción de la pasión que Jesús hace a sus discípulos. Les está anunciando su próxima pasión. Y ahora en camino a Jerusalén, porque recordemos que Jesús viene de Galilea, bajando a Jerusalén y llega con sus discípulos al monte Tabor. Y Jesús decide subir al monte Tabor con los discípulos Pedro, Santiago y Juan, que le acompañan hasta la cima. Dice el Evangelio: Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, los que serán testigos de aquel momento más importante. Jesús quiere mostrarles a sus discípulos su gloria. Esta escena entonces está en relación con la pasión, para que entiendan y encuadren la pasión en este ambiente de gloria, efectivamente, porque la pasión es necesaria para llegar a la resurrección. Y por eso entonces Jesús lleva a sus discípulos al monte de la transfiguración. La transfiguración entonces está en función de los discípulos, a quienes Jesús quiere fortalecer en la fe. Dice: subió a un monte para hacer oración. ¿Por qué Jesús sube a un monte? Bueno, el monte es el lugar de la revelación divina. Sabemos muy bien, en el Antiguo Testamento, Dios se revela en la montaña santa. Así, por ejemplo, se le reveló a Moisés en el monte Sinaí, así se le reveló a Elías en el monte Horeb. El monte es el lugar del encuentro con Dios, es el lugar donde Dios se manifiesta. Y dice el Evangelio que Jesús subió para hacer oración. Eso es importante y hay que subrayarlo. Mientras oraba, entonces Jesús se encontraba en oración, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Quiere decir entonces que como fruto de su unión con Dios, Jesús se transfigura. Fijémonos el gran mensaje que está dándonos el Evangelio. Si queremos ser transfigurados, este es el camino, la oración, o sea, la comunión con Dios. Mientras más profunda y más cercana sea nuestra oración y nuestra relación con Dios, entonces nuestra transfiguración será un hecho, porque
somos transfigurados por la presencia de Dios, somos transformados por la gracia de Dios. Así como se transfiguró Jesús, se transfiguró y su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Es la presencia de Dios que se manifiesta con toda su gloria en la persona de Jesús. ¿Qué veían los discípulos y qué veían los contemporáneos de Jesús cuando lo veían en su normal apariencia? Pues en la apariencia de un ser humano común y corriente, ordinario. Pero ahora Jesús está mostrando su gloria. Y es que cuando nos unimos a Dios, nuestro rostro cambia, se transfigura. Recordamos el ejemplo de los santos. Viene a nuestra memoria el ejemplo de San Juan María Vianney, que era un hombre más bien de apariencia poco atractiva, era un hombre más bien sencillo y humilde, y sin embargo que todos los días se levantaba muy de madrugada a hacer oración por su pueblo, allá en Ars, en Francia, y cuando la gente lo veía pasar en la calle, no podía dejar de admirar a Dios que pasaba por en medio de sus calles. La gente no decía, hemos visto un hombre de Dios, sino hemos visto a Dios en un hombre. Así decía la gente de Ars cuando veía pasar al santo cura de Ars, porque la oración transfiguraba el rostro del santo. Y no es que cambiara su aspecto físico, sino que podía reflejarse la gloria de Dios en aquel hombre. Y lo mismo sucedió con otros santos. Sabemos, por ejemplo, cuando Moisés se encontró con Dios, tenía que cubrir su rostro porque la gloria de Dios se reflejaba en él. Si queremos reflejar la gloria de Dios, tenemos que ponernos en contacto con Dios, tenemos que entrar en comunión con Él. Y dice el Evangelio que aparecieron conversando con Él dos personajes rodeados de esplendor, eran Moisés y Elías, los grandes personajes del Antiguo Testamento que representan la ley, Moisés, y los profetas, Elías, el padre del profetismo en Israel, el primero de los grandes profetas, profetas no escritores del pueblo de Israel. ¿Y qué hacen estos grandes personajes? Hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Por tanto, vemos que esta escena está en íntima conexión con la pasión que le espera en Jerusalén. Estos personajes de alguna forma animaban a Jesús a ir a Jerusalén para entregar así su vida. Y podemos decir que de alguna manera Moisés y Elías están viendo ahora la gloria de Dios que no habían sido capaces de ver cuando en su momento fueron convocados a la montaña santa. Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria, y el Señor le dijo, métete entre la roca y no podrás ver mi rostro, porque si ves mi rostro morirás, solo verás mi espalda. Y efectivamente Moisés pudo ver la espalda de Dios cuando pasaba. Pues ahora está viendo la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Lo mismo le pasó a Elías. Vino un viento tempestuoso y no estaba allí Dios, vino un terremoto y no estaba allí Dios, vino fuego del cielo y no estaba allí Dios, pero vino una brisa suave y allí estaba Dios. Dios ha manifestado su gloria, pero de una forma escondida. Ahora esa gloria que no vieron en su momento Moisés y Elías, la están viendo en el rostro de Cristo. Es que en el rostro de Jesús vemos la gloria de Dios reflejada. Y dice entonces el Evangelio que Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertando se vieron la gloria de Jesús y a los que estaban con él. Y cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bueno sería quedarnos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero dice el evangelista, sin saber lo que decía, es que qué a gusto estamos cuando estamos con el Señor, pero tenemos que bajar a Jerusalén para continuar así la misión. Y es lo que tienen que hacer también los discípulos. No se pueden quedar en el monte de la transfiguración, tienen que descender a Jerusalén para ser testigos de la pasión. Y luego dice el Evangelio que no habían terminado de hablar Pedro cuando una nube los cubrió y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo. Sin embargo, de la nube salió una voz que decía, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Es el Padre que testifica quién es Jesús,
Es el Padre que da testimonio de su Hijo y que nos señala que en Él escuchamos la voz de Dios. Escúchenlo. Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Si queremos, pues, salvarnos, tenemos que escuchar a Jesús. Si queremos seguir el camino que nos lleva al Padre, tenemos que escuchar a Jesús. Cuando cesó la voz, quedó solo Jesús. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Aquella cena está preparando a los discípulos a lo que viene. Está preparándolos para comprender la pasión siempre en vistas de la resurrección futura. Está preparándolos para la gloria que les espera cuando Jesús se manifieste, cuando Jesús venza la muerte, cuando salga victorioso del sepulcro. Pues que este domingo de la transfiguración nos ayude pues a buscar la unión con Dios a través de la oración para que podamos ser transfigurados por la gracia de Dios. Y recordemos que nos vamos transfigurando en la medida en que somos fieles a Jesucristo, en la medida en que hacemos oración, en la medida en que somos obedientes a la voluntad del Padre. Así, la gracia de Dios va transfigurándonos poco a poco para mostrar el rostro glorioso de Cristo en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.